Queridos hermanos, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo. Nos toca abordar uno de los temas más importantes de nuestra vida cristiana. ¿Y por qué digo uno de los más importantes? Porque de algún modo u otro esto hace referencia a la cuestión práctica de nuestra fe cristiana. Es decir, cómo llevamos nuestra fe cristiana que hemos tratado en las últimas clases respecto de la revelación y cómo esta revelación llega a nuestra vida y cómo podemos nosotros eh, ser y hacer parte de esta revelación mostrada a los hombres por Dios y querida por Dios para nuestras vidas, el cómo podemos ejecutar nuestras acciones tendientes a la voluntad de Dios respecto de la revelación, sin lugar a duda, es a través de los sacramentos. Antes de hablar de los sacramentos, debemos entender a qué se refiere la economía sacramental dentro del marco de la revelación divina. Cuando nosotros escuchemos el término economía, siempre pensemos en orden. Economía es un término que hace referencia al orden. Antiguamente se hablaba de economía cuando se refería al orden de la casa. La economía de la casa, la economía familiar, era el orden de la casa. Hoy en día, el término economía hace referencia mucho a factores más bien monetarios, materiales, financieros, en términos de dinero. Pero ciertamente el concepto más amplio de la palabra economía hace referencia a un orden. Entonces, cuando hablamos de economía sacramental, sin duda alguna estamos refiriéndonos a el orden de cómo esta revelación divina eh, llega a nuestra vida y cómo a partir de nuestra vida nos adherimos a la voluntad de Dios dada en esta revelación. En sentido estricto, eh, nos estamos refiriendo a la comunicación correcta o a la dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración de la liturgia sacramental de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la economía sacramental gira alrededor de algo esencial, que es el misterio pascual de Cristo. ¿A qué nos referimos con misterio pascual de Cristo? Um, Al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Este paso de la muerte a la vida, porque eso se llama Pascua, este paso de la muerte a la vida de Cristo y cómo este misterio pascual eh, llega a su culmen en nuestra vida, en la humanidad, generando el efecto de la salvación. Hemos dicho y nos han enseñado desde muy pequeños que Cristo, al morir y resucitar, nos salva. Y ya entendemos cuando hablamos del pecado, en qué sentido la muerte y resurrección de Cristo constituye salvación para nosotros, puesto que si por el pecado original entró la muerte, y la única forma de vencer a la muerte es con la vida, y la vida después de la muerte no es otra cosa que la resurrección, Dios mismo que se hace carne y se hace hombre para nuestro bien y para nuestra salvación, se somete a esta muerte que es consecuencia del pecado original. Él no teniendo el pecado original, él se somete a esta muerte como condición, eh, como condición resultante del pecado original. Él se somete a esta muerte, vence a la muerte y venciendo a la muerte resucita. Entonces, al vencer él al fruto del pecado original, está salvándonos a nosotros, puesto que el pecado original antes de la muerte y resurrección de Cristo era una sentencia inapelable para nosotros, ¿ya? Antes de que Jesús venga al mundo, se someta a la muerte y resucite, nosotros estábamos fritos. Pero Jesucristo, sometiéndose a la muerte y venciendo a la muerte a través de la resurrección, adquiere para nosotros la salvación. Por eso el misterio pascual es el punto central que a partir de ahora vamos a tener en mente,
puesto que alrededor del misterio pascual giran alrededor de él todos los sacramentos. ¿Ok? Por tanto, la economía sacramental es la forma cómo se dispensan, cómo se reparten los frutos del misterio pascual en la celebración de la liturgia del sacramento en la iglesia. ¿A qué hace referencia esto como idea final? Hace referencia a cómo dentro de la liturgia de la iglesia, este efecto del misterio pascual, este efecto maravilloso de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, llega con sus efectos a nuestras vidas y dándonos la posibilidad de salvarnos. Ciertamente el hecho de que Jesús haya venido, muerto y resucitado, ya es para nosotros una salvación. Pero la pregunta, y este es un tema que con los protestantes está abierto el debate, ¿no? Porque ellos sostienen que la salvación, que la justificación viene a través de la gracia, y nosotros afirmamos lo mismo. Pero la diferencia es que esta gracia santificante, obtenida gracias a la salvación dada por Cristo, que es Dios, se puede perder en méritos de nuestras malas obras, nuestras malas acciones. Así por eso el apóstol Santiago lo deja muy claro, ¿no? Cuando dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo a través de mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras es una fe muerta. Con lo cual, la fe, que es la respuesta espontánea del hombre a Dios ante su acción salvadora, eh, no es suficiente, no nos alcanza de manera suficiente para nuestra salvación, no porque el efecto de la gracia de Dios sea limitado, por el contrario, el efecto de la gracia es totalmente ilimitado y nos llega a nosotros. Pero recuerden ustedes que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y en cuanto a la semejanza con Dios, hemos sido creados libres, por lo cual la decisión finalmente es mía. Dios murió y resucitó para salvarnos, pero al final del día yo decido si quiero o no ser parte de esta salvación. Yo puedo salirme o bajarme de la camioneta de la salvación, sí, porque Dios en su infinito amor nos hizo libres. Dios no nos salva de manera coercitiva, de manera obligada. Él murió y resucitó una sola vez y para siempre, pero somos nosotros los que somos responsables de llevar a cabo las obras dentro de esta economía sacramental para que podamos alcanzar los efectos de la salvación, los efectos del misterio pascual de Cristo. Entonces, a eso hace referencia la economía sacramental. Entonces, si entendemos el concepto de la economía sacramental, debemos preguntarnos ahora por sobre qué es un sacramento. Sacramento básicamente es la acción sacrificial de Cristo en la cruz y posteriormente en su resurrección que nos alcanza a nosotros mediante la celebración del misterio pascual dentro de la liturgia de la Santa Madre Iglesia. Tanto es así que San Agustín relaciona el término con la palabra sacrum facere, que significa hacer sagrado, ¿ya? Y los sacramentos de algún modo u otro, nos configuran o nos alinean a la celebración del misterio pascual. Es así que los sacramentos, dentro del modo que están ordenados en la economía sacramental y en la liturgia de la iglesia, no son sino herramientas, instrumentos puestos por Dios, instrumentos divinos puestos por Dios. ¿Por qué divinos? Porque en estos instrumentos está la presencia de Dios. Ejemplo, en la Eucaristía está el mismísimo Dios presente. O sea, no es solamente una ayuda accesoria, un apoyo instrumental para poder alcanzar la salvación. No, no, no. Es un instrumento, es un medio, es una herramienta, pero es una herramienta sagrada, salvífica, porque en esa misma herramienta está la presencia de Dios. Lo mismo que en el bautismo, en la presencia del Espíritu Santo, en la confirmación. Y ya iremos viendo cada uno de los sacramentos y cómo actúa Dios en cada uno de ellos, cómo es la característica de cada sacramento y bajo qué configuración el sacramento actúa en nuestra vida. Lo primero es saber que los sacramentos son 7: bautismo,
confirmación, Eucaristía o misa con comunión, penitencia o confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Por qué están ordenados de este modo? Porque una cosa que ustedes se darán cuenta es que si bien parece tener un orden de ejecución, un orden de cómo se reciben los sacramentos, parecería, pero no es tanto así, porque fíjense que empezamos con el bautismo, de ahí nos vamos a confirmación, que confirmación generalmente es después de la primera comunión. Bautismo, confirmación y primera comunión. Y ahí como que hace un corte. Penitencia, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Está dividido prácticamente en dos grupos. El primero de ellos, que hace referencia a los tres primeros, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía o misa con comunión, son los que conocemos como sacramentos de iniciación cristiana, puesto que en ellos se coloca el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Recuerden que desde el inicio de esta catequesis habíamos hablado que la fe es la respuesta racional del hombre a Dios que se revela. Y esta respuesta racional se tiene que fundamentar en una realidad permanente en el tiempo, que debe tener un inicio. Por eso se ponen las bases de nuestra fe cristiana en los sacramentos de iniciación cristiana, que como les digo, son tres: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía o primera comunión, que en orden de ejecución debería ser bautismo, primera comunión y confirmación, que es como ustedes lo van a recibir por la gracia de Dios al término de esta preparación. Entonces, empecemos con los sacramentos de iniciación cristiana. El primero de ellos es el bautismo. Ya hemos hablado a lo largo de esta catequesis y ustedes deben haber escuchado en muchas ocasiones nociones e ideas sobre el bautismo, pero vamos a profundizar un poco. Primero, ¿qué es el bautismo y qué significa, qué efectos tiene el bautismo? Lo primero que tenemos que entender es que el bautismo, como ya lo hemos dicho, es un sacramento de iniciación cristiana, es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. El origen del término bautismo, que es importantísimo entenderlo, proviene del término griego baptisein. ¿Qué significa el término griego baptisein? Baptisein significa sumergirse, ¿ya? Y ahí podemos empezar a abrir nuestra mente y empezar a entender el fondo, el trasfondo de este sacramento. ¿Qué significa que el bautismo provenga de un término que significa sumergirse o sumergir? Por el bautismo nosotros nos sumergimos. Por el bautismo nosotros nos sumergimos. ¿Ya? ¿En qué nos sumergimos por el bautismo? En el pecado. Nos rebajamos al pecado y por la acción sacramental del bautismo nosotros resurgimos de esta sumersión y resurgimos como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios. Pregunta, o sea que antes del bautismo no somos hijos de Dios. Lo somos, ciertamente, puesto que somos criaturas, pero no somos hijos legalmente, por decirlo algún término, legalmente reconocidos de Dios, porque es necesario el bautismo para la salvación. Porque ¿cómo nos vamos a salvar si tenemos pecado original? ¿Ya? Por ello, y ahí viene de cajón la respuesta de, ¿es necesario bautizar a los niños? Claro. ¿Qué pasa si un niño nace y por alguna razón, Dios no lo permita, se muere antes de ser bautizado? Entonces es importante que el bautismo se administre lo más rápido posible después de haber nacido. ¿Ya? Ahora veámoslo desde el punto de vista de la connotación eh, prefigurativa del bautismo. Piensen en la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo. Yo siempre les hago esta analogía. Cristo vino al mundo, muere, como dice el credo, desciende a los infiernos, desciende al lugar de los muertos, anuncia la buena nueva en el lugar de los muertos, desciende al lugar de los muertos, da la buena nueva a los justos que estaban a la espera de la redención y resucita al tercer día. Cristo viene, desciende a los infiernos y resucita al tercer día. Nosotros por el bautismo nos sumergimos en la muerte, que es fruto del pecado original,
y resucitamos a la nueva vida por los efectos sacramentales del bautismo. Y con este sacramento nos convertimos en hijos legítimos adoptivos de Dios, miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué sacerdote? ¿Qué significa el término sacerdote? Sacerdote es la persona que hace sacrificios, ¿ya? Que está habilitada para poder hacer sacrificios. Ciertamente el sacerdote, bajo el ámbito clerical, desde el punto de vista sacramental, el sacerdote es un ministro ordenado por el obispo en una cadena de sucesión apostólica que tiene la facultad de ofrecer sacrificios, pero de otro nivel. En este caso, el sacrificio de la Eucaristía. Pero nosotros también hacemos parte de un sacerdocio común, el sacerdocio de hijos adoptivos de Dios, miembros del cuerpo místico de la Iglesia. Con lo cual, por el sacramento del bautismo somos constituidos sacerdotes. Mickey, o sea que antes de recibir el bautismo no puedo hacer un sacrificio. Sí lo puedes hacer, un ayuno, un sacrificio de abstinencia, pero ese sacrificio no tiene el carácter y el efecto que lo tiene cuando estás bautizado, porque es un sacrificio que lo hace simplemente, por ejemplo, un ayuno, que hay un ofrecimiento, pero al final no tiene el efecto. Pero al ser bautizado tiene el efecto sacerdotal, porque estamos facultados a ofrecer ese tipo de sacrificios agradables a Dios. ¿Ok? Antes del bautismo es un sacrificio que es un sacrificio humano, pero no es un sacrificio que puede trascender al agrado de Dios. ¿Por qué somos constituidos profetas? Somos constituidos profetas porque somos anunciadores de la verdad y del reino de Dios. Hay que quitarse un poco el paradigma que se tiene, que pensamos que profeta es el que profetiza, el que anuncia algo que va a pasar a futuro. No, no, no. A ver, profeta ante todo es una persona que anuncia el mensaje de Dios, que anuncia el evangelio, que anuncia la verdad de Dios. Por tanto, en el término profético, somos constituidos profetas porque como profetas estamos llamados a anunciar el evangelio, a anunciar. Somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué reyes? Porque somos reyes puesto que estamos llamados a formar parte del reino de Dios. Somos partícipes de la gloria de Dios. ¿Ya? Y finalmente, el sacramento del bautismo, entre todos estos efectos maravillosos, nos otorga los dones o virtudes teologales y centrales de nuestra fe, que son la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes las recibimos en el sacramento del bautismo. Ya más adelante veremos las otras virtudes, las cardinales, y ampliaremos también aquello que también recibimos en el bautismo, que son los 7 dones del Espíritu Santo. Los veremos en detalle cuando veamos el sacramento de la confirmación. Pero fíjense, por el bautismo, fíjense toda esta maravilla. Morimos al pecado original, se nos borra el pecado original, somos nuevas criaturas, hijos de Dios adoptivos, miembros del cuerpo místico de la Iglesia, somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Además, recibimos los 7 dones del Espíritu Santo y las virtudes teologales, la fe, esperanza y caridad. Miren todas estas 9 cosas que recibimos con el bautismo. ¿Cómo no esforzarnos por recibir el bautismo porque nuestros hijos sean bautizados en el menor tiempo posible, lo más rápido posible, después de nacidos? Bueno, hay personas como algunos de ustedes que, digamos, pasó el tiempo, no lo pudieron hacer, pero de emergencia nacional hay que bautizarse. Recuerden ustedes que el bautismo borra el pecado original. ¿Qué más borra el bautismo? Borra los pecados temporales. Es decir, todos los pecados que ustedes hayan cometido desde su última confesión, en este caso no se confesaron nunca, desde que tengan uso de razón, todos esos pecados son borrados. Acuérdense ustedes que yo les mencioné que siempre cuando se habla de pecado hay que pensar en 2 dimensiones, el pecado y la culpa. Eh, para entenderlo mejor, cuando yo rompo un vidrio, yo ofendo al dueño del vidrio.
Yo le pido perdón, el dueño del vidrio me perdona. He obtenido el perdón, pero ¿y el vidrio? El vidrio sigue roto. Entonces, a la rotura del vidrio le llamamos culpa. Y esa culpa no se borra con la confesión sacramental, con el sacramento de la confesión. El sacerdote que actúa en la persona de Cristo nos libra del pecado, nos absuelve del pecado, pero queda la culpa. Asimismo, el pecado original tiene pecado como acto y culpa. Estamos claros que el acto del pecado original fue cometido por nuestros primeros padres y adquirido a nosotros por herencia. Pero también tiene culpa, o llamado consecuencia del pecado original, o conocido más fácilmente como la concupiscencia. Es decir, esa tendencia natural del hombre a cometer pecados como fruto del pecado original. Es decir, las consecuencias del pecado original hacen que nosotros constantemente tendamos al pecado. Entonces, así como el pecado original tiene acto y culpa, el pecado temporal tiene acto y culpa. El pecado temporal, ¿cómo curamos el acto? A través del sacramento de la confesión, que lo veremos después. Y la culpa solo se borra a través de la indulgencia parcial o plenaria, que es la remisión de las culpas cometidas de los pecados temporales después del bautismo, o se purgan en el purgatorio. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que no es un buen negocio esto de que, no importa, hago lo que me da la gana, luego me confieso y no pasa nada. No, porque vamos acumulando culpa. Y esta culpa es lo que finalmente nos va a llevar un tiempito en el purgatorio, como lo vimos en la clase de ayer. Ya. Eso con respecto al pecado temporal. Ahora con respecto al pecado original, hay también acto y culpa. El acto del pecado como tal se borra con el bautismo, se libra con el bautismo. Pero el bautismo no borra la consecuencia del pecado original, la culpa, la concupiscencia. Sin embargo, algo maravilloso que tiene el bautismo es que borra el pecado temporal también, el acto. Y sepan ustedes que borra también la culpa de los pecados temporales. Explicado de un modo más sencillo. Usted que tiene 30 años y no se ha bautizado y recién se bautiza, va, se bautiza con toda la fe del mundo, realiza su sacramento y 2 minutos después de terminar el sacramento del bautismo, se muere. Perdón un poco lo dramático del ejemplo, pero es para que se entienda. Se muere. Tiene que pasar por el purgatorio. Va directito al cielo. Porque usted no tiene culpa de pecados temporales, porque ya han sido borradas con el sacramento del bautismo. Y si bien el sacramento del bautismo no le borra a usted la concupiscencia, pero en 2 minutos, ¿qué pecado puede cometer? ¿Ya? Entonces, no hay consecuencia de pecado original, no hay concupiscencia, no hay pecado temporal y no hay culpa de pecado temporal porque el bautismo borra todo eso. ¿Ya? Ojo, no hay concupiscencia porque estoy asumiendo el ejemplo en el que se muere 2 minutos después de ser bautizado. ¿Ya? Entonces, miren lo maravilloso que es este sacramento del bautismo, entonces. Mucho ojo con eso y hay que tenerlo muy, muy presente. Las personas que no han recibido el bautismo y que lo van a hacer ahora, bendito Dios por sus vidas, porque ustedes van a quedar como un auto 0 kilómetros. Vuelven a quedar en estado de fábrica. ¿Ya? Aprovechen esta maravillosa bendición que Dios les da al recibir el sacramento del bautismo, los que lo van a recibir. ¿Qué más respecto al bautismo? El bautismo es uno de los sacramentos que imprime carácter. ¿Qué significa la impresión de carácter del bautismo? Significa que establece una huella indeleble, imborrable en el alma, con la que somos formalmente hijos de Dios. Esto es como cuando las vaquitas salen de la granja y les ponen así con ese fuego, ¿no? Un sello y le ponen ahí la marca para decir, tú le perteneces a tal persona. Más o menos así es en el bautismo, solo que ocurre en el alma. Cristo nos pone una huella indeleble en el alma que nos hace ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios y miembros del cuerpo místico de la iglesia. Oye, lo que pasa es que yo me bauticé de pelado y a los 40 años me hice evangélico y me volví a bautizar. Ese bautismo no vale.
Ese bautismo no vale porque el bautismo es un sacramento que como imprime carácter, se realiza una sola vez. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que, oye, yo era evangélico y ahora me hice católico, ¿me tengo que volver a bautizar? La respuesta es no. ¿El bautismo de los evangélicos es válido? Sí. Es más, ¿qué necesita el bautismo para ser válido? Necesita que se lo realice bajo la fórmula que Cristo enseñó y mandó a sus apóstoles, que es, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdense lo que le dijo Jesús a sus apóstoles. Vayan, hagan discípulos míos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es igual al bautismo de Juan el Bautista. Y esa es un poco la confusión que tienen nuestros hermanos separados, que ellos tratan de caracterizar el bautismo como lo hizo Juan el Bautista. Sin embargo, lo bueno es que utilizan la fórmula del bautismo instituido por Cristo. ¿Ya? Entonces, entendido eso, una persona que regresa del protestantismo, ¿se tiene que volver a bautizar? No. Si fue bautizado correctamente, no tiene por qué volver a bautizarse. Oye, ¿qué pasa conmigo? Yo no me acuerdo si me bauticé. No me acuerdo si me bauticé. La verdad es que mi familia no se acuerda, yo no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Se realiza un bautismo por condición en el cual usted se acerca al sacerdote, le explica los motivos, se le realiza el bautismo y el sacerdote dice las siguientes palabras. En caso de que no haya sido bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se hace esa fórmula? Porque el bautismo imprime carácter y no se lo puede realizar más de una vez. El bautismo solo se lo hace una vez. Por eso el sacerdote debe tener mucho cuidado. Si no hay la certeza de que haya sido bautizado, puede bautizar, pero con estas condiciones. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde viene el tema del bautismo y cómo lo vimos anunciado en la antigua alianza, en la revelación divina dada en el Antiguo Testamento? Hay varias prefiguraciones. ¿Qué es una prefiguración? Es una figura previa, es un anuncio previo. En el pasado se anuncia algo que sucederá en el futuro. ¿Qué se utiliza en el bautismo? Agua. Y a través del agua, Dios purifica al hombre del pecado. El agua es como un signo de purificación del bautismo. Pregunta, ¿en qué episodio, en qué momento nosotros hemos visto una figura previa en la que Dios, a través del agua, como signo visible, limpia del pecado? La alianza con Noé, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Noé construir un arca para que en ella se suban su familia y dos parejas de cada especie animal y que se salven del diluvio universal. Era un hecho según el cual Dios, a través de una lluvia permanente, inundó la faz de la tierra, eliminó el pecado, la corrupción que en ese momento se había convertido en la tierra, y a través del agua purificó y limpió a la humanidad, y la humanidad pudo resurgir en Noé y su familia. Ese es un anuncio del bautismo. Otro anuncio del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, puede ser el paso del río Jordán, en el que Dios hace que Israel entre a la tierra prometida gracias a Moisés. Fíjense que cuando Moisés hace pasar al pueblo de Israel por por el río Jordán, el Mar Rojo, perdón, cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, pasa el pueblo de Israel, luego cuando pasa el pueblo de Israel, pasan los egipcios y el mar automáticamente se cierra y a través del agua elimina al enemigo del pueblo elegido por Dios, purificándolo así del pecado y del mal. Es un anuncio adicional del bautismo, una prefiguración. También, pues, en efecto, el paso del río Jordán que hace entrar a Israel a la tierra prometida, o sea, tanto la liberación del pueblo de Israel y el paso por el Mar Rojo, como la entrada a la tierra prometida y el paso por el río Jordán. Otra prefiguración del bautismo podría ser también, es de hecho, el mismo bautismo de Jesús por manos de Juan el Bautista, porque es un anuncio del bautismo, solo que este bautismo no es el mismo bautismo que nosotros recibimos. Acuérdense que Juan el Bautista
bautizaba para el perdón de los pecados temporales. No era un bautismo que borraba el pecado original. Tanto es así que cuando Jesús se somete al bautismo de Juan, Juan le dice, no, tú deberías bautizarme a mí. Tú eres quien deberías bautizarme a mí, no yo a ti. Y cuando Juan lo bautiza, por pedido de Jesús, puesto que él se somete a este bautismo, no necesitándolo, se abren los cielos y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y se da la presencia y la manifestación de la Santísima Trinidad en la voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo y el Hijo en el bautismo de Juan. Ahora, vamos a la fórmula del bautismo. ¿Cómo funciona el sacramento como tal del bautismo? El sacerdote hace o el ministro del bautismo, ya vamos a hablar de quién es el ministro del bautismo, hace una triple sumersión. Baptisein, sumergirse, bautismo, sumersión. Hace una triple sumersión. Yo te bautizo en el nombre del Padre, mete la cabecita al agua, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en el caso práctico de las pilas bautismales que hay en la iglesia, en los templos católicos, se utiliza una pila y una jarra con agua bendita, previamente bendecida por el sacerdote para realizar el bautismo. Él dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una triple sumersión. ¿Qué significado tiene esta triple sumersión? Tiene obviamente el significado de la Santísima Trinidad. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por otro lado, como ya lo hemos mencionado minutos atrás, tiene el efecto o la connotación, el significado de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? Y de los 3 días que Cristo permanece muerto para luego resucitar y vencer a la muerte y a su vez obtener la salvación para todos nosotros. Debemos entender una vez más que el bautismo que recibimos nosotros en la iglesia no es el mismo bautismo de Juan. Con lo cual, no es que la iglesia bautiza desde los tiempos de Juan el Bautista, no, la iglesia bautiza desde los tiempos de los apóstoles. Cuando Cristo ordena a los apóstoles ir a bautizar a sus discípulos, vayan, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para que no haya discusión, porque muchos dicen, los evangélicos dicen, no hay que bautizar a los niños, hay que bautizarlos cuando son adultos. Así tenemos dentro de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales, los anabautistas, los que creen que no hay que bautizar cuando ya son adultos, y los paedobautistas, que creen que se puede bautizar a los niños. Pero en eso no hay duda, porque si revisamos los hechos de los apóstoles, se hablaba de que cuando los apóstoles estaban yendo a las comunidades, bautizaban a familias enteras, y se entiende que en una familia entera están también los hijos, los niños. Entonces, es necesario que el bautismo se realice desde los primeros meses, los primeros días de vida de las personas. ¿Ok? Y el sacramento del bautismo se realiza desde los tiempos de los apóstoles. Cuando Cristo se fue, los apóstoles empezaron a bautizar, a hacer discípulos y bautizándolos como Cristo lo mandó, que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les había mencionado hace unos minutos respecto de el ministro del bautismo. Se habla de que existe 2 connotaciones cuando se habla de ministro. ¿Qué significa ministro? El que administra el sacramento. Hay ministro ordinario y ministro extraordinario. ¿Quién es el ministro ordinario del bautismo? ¿El sacerdote o el diácono? ¿Y quién es el ministro extraordinario del bautismo? Y aquí, por favor, presten mucha atención, que el bautismo tiene unas cosas maravillosas y muy particulares. ¿Quién puede bautizar? Cualquiera puede bautizar, aún incluso no siendo bautizado, aún incluso no siendo creyente. ¿Podría bautizar? Sí, señor. ¿Qué se necesita para que pueda bautizar? Que lo haga como Cristo lo envió. Con agua yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más se necesita? Que tenga la intención, que es la misma intención que tiene la iglesia, que es una intención para que sea constituido sacerdote, profeta, rey,
miembro del cuerpo místico de la iglesia, hijo adoptivo de Dios, etcétera, etcétera. Unir la voluntad a la voluntad de la iglesia, la intención. ¿Y cuándo se puede realizar este bautismo? Solo en caso de emergencia. Ejemplo, ¿qué pasa si una persona en medio de la carretera tiene un accidente grave y está a punto de morir, está agonizando y está muy lejos de llegar a un hospital y peor aún donde un sacerdote y esta persona no se ha bautizado? La persona que está ahí al lado de él, si es que está con alguien, puede bautizarlo utilizando la misma fórmula, de la misma forma en que hace la iglesia, con la misma intención, y aun cuando esta persona no sea bautizada, él mismo también lo puede bautizar. Fíjense qué bonito, ¿ok? Oye, ¿y qué pasa cuando esta persona se salva? Si se salva, ¿tiene que ratificar el bautismo? No necesariamente, pero puede acercarse a un sacerdote y decir, mire, yo me bauticé por emergencia de esta forma, y el sacerdote lo que hace simplemente es, digamos, confirmar el bautismo y ya, ¿ya? Pero existe el bautismo por emergencia. ¿Qué otro tipo de bautismo extraordinario existe? El bautismo de deseo. ¿Qué pasa con una persona fervientemente desea bautizarse, está esperando el momento de bautizarse, está preparándose para el bautismo, desea bautizarse, pero antes de lograr el bautismo se muere? Esta persona alcanza la misericordia de Dios y recibe el bautismo de deseo. ¿Por qué? Esta persona tenía la voluntad de bautizarse, pero se murió antes de bautizarse o entró en coma y nunca pudo estar consciente, y nadie lo bautizó. Pues esta persona, al tener el deseo en su conciencia, en su corazón de querer ser bautizado y no pudiendo hacerlo porque se le acabó su vida, esta persona recibe el bautismo de deseo. Y hay un tercer bautismo extraordinario, es el bautismo de sangre. ¿Qué pasa cuando una persona no es bautizada, pero lucha por la fe cristiana? Y en esta lucha de la fe cristiana es asesinado, muere, porque lo matan, lo sacrifican. Entonces esta persona recibe lo que se conoce como el bautismo de sangre, que tiene el mismo efecto del bautismo sacramental como si lo recibiera con un sacerdote en la iglesia. Entonces, existe el bautismo ordinario, el bautismo de deseo y el bautismo de sangre. Y también existe una particularidad del bautismo ordinario, que es el bautismo en caso de emergencia, que ya se los expliqué, que cualquier persona puede bautizar, incluso no siendo bautizado, incluso no siendo creyente. Basta que lo haga bajo la fórmula establecida por Cristo y basta que lo haga unido a la intención de la iglesia. ¿Ok? Espero que hasta esta parte no tengamos ninguna inquietud, ninguna duda. Una pregunta que siempre sale en esto y que vale la pena hacerla, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Hay que ver, ¿no? Porque si los padres tenían ya el deseo de bautizarlo y no lo lograron bautizar, se acoge al bautismo de deseo. Eh, pero ¿qué pasa en situaciones normales que no han tenido la intención de bautizarlo y este niño muere a los pocos días de nacer sin ser bautizado? Y claro, este niño no tiene conciencia de pecado, no tiene pecado alguno, pero tiene el pecado original. Entonces la iglesia, en la comunión de los santos, confía a estos niños a la misericordia infinita de Dios. Por eso siempre en las oraciones se reza por el alma de los fieles difuntos, para que Dios se apiade de estas almas y las acoja en su seno. Y ahí se incluye también a los niños que mueren sin ser bautizados, a los niños abortados. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a llegar la noche de hoy. Les agradezco por haberse conectado. Por favor, les pido encarecidamente, vayan leyendo el cuestionario, vayan revisando las clases. Por favor, no se pierdan las clases, que después se les acumula. Y acuérdense que tenemos que hacer una prueba también al final de este segundo parcial. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.